Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tratadme como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Y su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué estaba pasando. Este contestó: «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Y él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como yo te he servido, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido sus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige, comenzando la semana 24 del tiempo litúrgico en nuestro calendario. Hermanos y hermanas, hoy no tenemos simplemente una parábola, tenemos 3 parábolas. Hoy no tenemos un trozo de un texto de un capítulo. Hoy tenemos el capítulo 15 de San Lucas completo para meditar.
Y enhorabuena, hermanos y hermanas, como siempre, nos ha llamado siempre la atención estas tres parábolas, ¿no? La de la oveja perdida, la del dracma perdida y la del hijo pródigo, que también es alguien que se ha perdido. Y en todas lo que está presente es que algo se perdió, algo se encontró. Y al encontrarse hay que celebrar con gran misericordia y compasión, comprensión. De hecho, hermanos y hermanas, la idea fuerza que tenemos para hoy, que va a guiar nuestro pensamiento, es la siguiente, porque está en el corazón de todo lo que vamos a discutir hoy en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, mientras más nosotros practiquemos la comprensión, vamos a dar el resultado del fruto de la misericordia. Eso es lo que está en el centro de esta gran parábola del hijo pródigo, del dracma perdido y de la oveja perdida. Es tiempo de misericordia, es tiempo de compasión y es tiempo de comprensión. Hermanos y hermanas, estas parábolas de hoy debemos entenderlas teniendo el trasfondo de recordar a Zaqueo. El caso de Zaqueo es un caso de conversión. Aquel hombre Zaqueo, hermanos y hermanas, que recordamos todo que era cobrador de impuestos, jefe de cobrador de impuestos. Jesucristo lo convierte. Jesucristo lo saca de su mala vida. Jesucristo lo saca de su pecado. Y hermanos y hermanas, no fue con castigo, no fue con penitencia, no fue con venganza, no fue con revancha, no fue con señalamiento. Cristo, hermanos y hermanas, en sus gestos demostró que el espíritu que le mueve es el de la misericordia, que el espíritu que le mueve es el de la comprensión, que el espíritu que le mueve es el de la compasión. Todo el gesto de Jesucristo con Zaqueo fue de ternura, y eso logró que Zaqueo, hermanos y hermanas, se convirtiera, se arrepintiera y volviera al camino del bien. Fíjate, tan sencillo como eso. ¿Cuánto hemos luchado nosotros tal vez en la vida para recuperar a alguien que está perdido, alguien que sabemos que se fue, que no ha vuelto, que de repente ha caído, pues hermanos y hermanas, en el mundo del pecado, en el espíritu del mal, y que tiene como una cierta pues aversión a las cosas de Dios, aversión a la iglesia, a la oración, a la Biblia, a la predicación, y al que venga a decirle, cambia tu vida? Pensemos cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos tratado, qué palabras hemos usado, qué ejemplos hemos dado. Y aquí el testimonio grande es lo que tú y yo podemos hacer en nuestros gestos. Acuérdate que los gestos hablan más que las palabras. Acuérdate que lo que yo hago en términos de ese testimonio, de esa acción, hermanos y hermanas, tiene un peso enorme, mucho más grande que las palabras, porque son palabras puestas en acción. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en la palabra de Dios. Aquello, hermanos y hermanas, que estaba perdido, rodea toda la palabra de Dios hoy. Oye, te hago una pregunta. ¿En algún momento has estado perdido? ¿En algún momento no sabes dónde estás? ¿Qué sientes? ¿Qué provoca la experiencia de estar perdido? De no saber dónde estamos. ¿Qué desesperación hay en nosotros? ¿Qué quisiéramos que pasara? ¿No has vivido tú una experiencia como esa? Ciertamente que cuando estamos perdidos, lo que uno piensa mayormente es que alguien lo sepa, que alguien actúe, que alguien me recuerde. Hace poco aquí en Puerto Rico, hermanos y hermanas, lamentablemente 4 personas, familiares todos entre ellos, y todos hombres, zarparon de un puerto en el área este y desaparecieron. Nunca los encontraron, ni a ellos ni a su nave. No se sabe qué pasó con ellos. Y todos vivimos eso, lo leímos en la prensa y vimos los procesos de los rescatistas. Y fíjate, lo que nos llama la atención es que allí había una madre que iba a una cafetería cerca de la marina de aquel puerto todos los días, temprano en la mañana. Y cuando fue entrevistada por los medios de comunicación, específicamente la televisión, ella señalaba, vengo todos los días porque tengo fe de que aparezca, tengo fe de que venga por ahí. Mientras tanto, los rescatistas estuvieron, hermanos y hermanas, por aire, por mar, por tierra, por donde quiera. Le dieron la vuelta a todo Puerto Rico para ver si encontraban
los restos o los restos de la nave o a las personas vivas de alguna forma. Llamaron a países cercanos, islas cercanas, a ver si había pasado algo, a ver si fue que los detuvieron por algún tipo de situación contraria a la ley y habían caído presos y fueron hermanos y hermanas detenidos. Y no pasó nada de esto. Lo importante que quiero señalar con esta historia es que cuando uno está perdido, lo más importante es que alguien esté en los zapatos de uno, que alguien se preocupe, que alguien tenga misericordia, tenga compasión, tenga la ternura de pensar en nosotros. Y eso es lo que acentúa a Jesucristo con esta parábola, hermanos y hermanas, no aquello que estaba perdido. Jesucristo advierte que el que está perdido necesita ser salvado, de alguna forma, ser salvado. Y ese proceso de salvación está en nuestro detalle de la misericordia, hermanos y hermanas. El deseo personal de Dios es que todo lo que se pierda se encuentre en su santo nombre. Cristo nos recuerda también en la palabra, hermanos y hermanas, que el Hijo del Hombre ha venido a esta tierra a buscar y a salvar. Y esa tiene que ser también nuestra misión. Eso es lo que tenemos que tener dentro. De lo contrario, falta algo. Y siempre la palabra de Dios nos va a advertir las cosas en ese sentido. Falta algo. ¿Te acuerdas del joven rico? No, he cumplido todos los mandamientos, he dicho lo que tú dices que tengo que hacer. ¿Qué me falta? Pues Cristo dijo, te falta algo. Y además de cumplir los mandamientos, pues tienes que repartir lo que tiene con el necesitado. Te falta algo. Y a veces en la vida nos falta ese algo que lo complementa Jesucristo, nuestro Señor. La prioridad, hermanos y hermanas, Jesucristo la pone precisamente en que Dios va en busca de los pecadores. Nunca podríamos decir nosotros que a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo o a María Santísima no le importan los pecadores. Una vez pecaron, una vez cayeron en el mal, una vez su vida se fue con el espíritu maligno del mal, que se pierdan, cosa de ellos. Estaríamos juzgando y esa no es la idea, hermanos y hermanas. Hay tristeza cuando se pierde algo, señala la palabra de Dios a nivel sentimental. Hay alegría, júbilo y festividad cuando, por el contrario, ¿qué pasa? Se encuentra, ¿no? Y eso es lo que está aquí dentro de esta situación. 3 parábolas, hermanos y hermanas, en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Esa oveja que se pierde es una. Las ovejas que se quedan son 99. El pastor. Lo que señala Jesucristo es que el pastor no puede ser egoísta, que el pastor no puede pensar solamente en él. El pastor no puede decir, caramba, se me ha perdido una oveja de las 99 porque tenía 100 y ahora al contar y al pasar la cuenta, pues veo que falta una. Pues, ¿qué es una entre 99 que tengo aquí segura? Pues de 99 puedo sacar la lana, de 99 puedo sacar comida, de 99 puedo pues todavía seguir produciendo y multiplicando mi rebaño. ¿Qué es una sola oveja que se me haya perdido? Nada. Pues por lo tanto, que se pierda. Esa sería la actitud maligna, hermanos y hermanas. Bien egoísta. He pensado en mí, no en lo que se perdió. He pensado en el provecho que tengo de que lo que se fue no hace falta. Un refrán maligno que no va con las exigencias evangélicas, hermanos y hermanas. Siempre en mente como portadores de esa misericordia, compasión, comprensión que demuestra nuestra ternura en esa misericordia. Ningún cristiano debería estar pensando en eso, que el que se va no hace falta. No es así. Porque imagínate que Dios piense eso de mí. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado perdidos? Presenté yo eso en el primer lugar, ¿verdad? Cuando iniciamos la meditación. En algún momento nos hemos perdido. En algún momento hemos caído en pecado, ¿sí o no? ¿O es que no somos pecadores? En algún momento nos hemos desviado, venialmente, mortalmente también. Y hemos cometido la falta que no agrada a Dios. Piensa en eso. Yo no quisiera pensar por un momento que si yo caigo en un pecado grave y mortal, me van a descalificar en el sentido de que el que se fue no hace falta. Es su problema. La salvación es individual. Él conocía la ley de Dios. No la cumplió, pues que se atenga a las consecuencias.
Hermanos y hermanas, esa actitud es la que repudia a nuestro Señor Jesucristo de parte de aquellos que están escuchando hoy su palabra, porque así es que comienza este capítulo 15, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: este acoge a los pecadores, come con ellos. O sea, este se está ligando con la gente mala, perversa, la gente que no cumple, la gente que no guarda los mandamientos de Dios, los que no van a la sinagoga, los que no practican lo que tienen que practicar en el nombre de Dios. Pues, hermanos y hermanas, ¿cómo los vamos a traer? Acuérdate que en la iglesia, igual que para nuestro Dios del cielo, hay una ley para aquel que se queda, hay una ley para aquel que se va. Hermanos y hermanas, hay una ley para ese hijo mayor que se quedó en la casa del padre, como hemos escuchado en la lectura de hoy. Hay una ley para ese hijo pródigo, y es el padre que se lo recuerda: tú siempre has estado conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo, así que tranquilízate, así que ubícate, tú tienes tu parte asegurada. No es necesario que vengas a quejarte ahora, porque yo he tenido compasión, comprensión, misericordia y ternura con tu hijo que hizo mal, que se volvió rebelde, que tuve que adelantarle pues la herencia que tenía, que la malgastó, que no midió las cosas, que no practicó libertad sino libertinaje. Y entonces en un momento dado entró en sí y dijo: caramba, yo he hecho aquí una cosa malvada, terrible, contra Dios, contra mi Padre, contra el cielo, contra todo lo que existe. He de volver a la casa de mi Padre. Ahí está el arrepentimiento, hermanos y hermanas. Ahí está ese examen de conciencia que nos advierte a muchos de nosotros, hermanos y hermanas, que a veces en la vida muchos tendremos que tocar fondo para darnos cuenta del mal en que estamos. La oveja perdida, hermanos y hermanas, señala Jesucristo que tenemos que ir a buscarla. Es el Cristo pastor que va en busca de esa oveja perdida. ¿Cómo la encontrará? No sabemos, hermanos y hermanas. Al caer en el mundo, en un mundo que absorbe con toda su maldad. Es verdad que el mundo tiene cosas buenas, pero cuando caemos en el mundo y caemos en lo malo, hermanos y hermanas, regresamos a la casa de Dios como no salimos en muchos momentos. ¿Cómo encontrará el buen pastor Jesucristo nuestro Señor a la oveja, que es capaz, la misma historia, hermanos y hermanas, de recordarnos a un pastor que lleva sobre sus hombros la oveja? Al llevar esa oveja sobre sus hombros, hemos recordado aquí en muchos momentos que consiste en que está enferma, está débil, atropellada, moribunda, está en una situación que no puede valerse por sí misma. Y gracias a Dios que la encontró con vida. Hemos visto en nuestra iglesia y en nuestra comunidad cristiana, hermanos y hermanas, muchos hijos pródigos, hijas pródigas también, que han salido, hermanos y hermanas, con salud, y las hemos encontrado enfermas, con condiciones de salud terminal, pero las hemos encontrado, hermanos y hermanas. Algunos han salido con el sacramento del matrimonio y los hemos encontrado divorciados. Algunos se fueron, hermanos y hermanas, con vida, y lamentablemente han regresado a la casa del Padre en un ataúd para las exequias fúnebres. Eso es lo que tenemos que recordar. Pero Dios siempre ha estado presente. En algunos casos, como en el caso del hijo pródigo, hermanos y hermanas, la situación es que nadie fue a buscarlo. Y esto siempre me ha llamado la atención y siempre lo comento en este evangelio, que nadie fue a buscarlo. El Padre no se desentendió de él, hermanos y hermanas. Este es el papá, que en muchos momentos es esta mamá. Y tú eres mamá y sabes cómo te comportas ante la situación de un hijo o de una hija que se va y pasa la hora de llegada y no ha llegado y es tarde y es de madrugada, luz prendida. La inquietud de esa madre o de ese padre también, que vigila por la seguridad de sus hijos, el nerviosismo que nos da, que haya pasado algo, no ha llamado, lo llamo, no contesta el teléfono, luz prendida, la puerta pues estará abierta para cuando llegue. Ciertamente, hermanos y hermanas, el Padre de misericordia en este evangelio no se desentendió, pero le dio la libre oportunidad, ese libre albedrío de que cada cual pues decide lo que le convenga en la vida. Hay advertencias y sabemos los peligros que corremos, las consecuencias de los actos que vamos a dar
cuando tomamos decisiones propias que nos queremos ir en rebeldía contra el orden establecido o contra lo que los mayores nos dicen o contra la palabra de Dios. Tiene sus consecuencias y en algunos casos es devastación y devastadora. Pero también existe ese tipo de persona que caerá en el fondo del alcoholismo, de la drogadicción, de la inmoralidad, hermanos y hermanas, de los actos de la carne, de los frutos que no dan vida. Es la cultura de la muerte en todo su sentido. En todos esos casos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos recuerda, pase lo que pase, venga como venga, la persona, hermanos y hermanas, tendrá misericordia de parte de Dios, porque no es cuestión de perder, es cuestión de ganar. Dios no quiere una eterna tristeza o luto en nosotros. Dios quiere una eterna alegría, felicidad, júbilo en nosotros, que eso es lo que marca la experiencia del Dios de la misericordia. Hoy la palabra de Dios contiene su primera lectura, su segunda lectura, hermanos y hermanas, que no podemos dejar pasar por alto. Esa lectura primera del libro de Éxodo, del capítulo 32, hermanos y hermanas, nos recuerda lo que pasó cuando Moisés subió a la montaña, se va a hablar con Dios, el pueblo se queda solo y se vuelve el revolú, hermanos y hermanas, de lo más increíble. Al faltar Moisés pensaron que se murió y entonces ahora nuestro Dios va a ser este becerro de oro, ¿verdad? Un grave pecado de idolatría que era lo más que se le advertía al pueblo, que no podían ser idólatras. Y entonces escucha lo que dice Dios. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Pronto se desvía el ser humano del camino sacramental, del camino de la iglesia, del camino del evangelio, del camino que es de las cosas buenas. Eso pasa en la vida de nosotros. No estamos exentos. Y sigue la lectura diciendo, veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Es porque somos cabezones, hermanos y hermanas. Dura cerviz, no un coco duro. Somos cabezones. ¿Qué quiere decir Dios con que dura cerviz? Pues que nos dicen, oye, no pongas la mano sobre la hornilla, que el fuego está encendido, y no nos basta con que nos adviertan. Ponemos la mano, hoy me quemé. Pero hombre, pero te acabo de decir que está el fuego encendido, te vas a quemar. Somos de dura cerviz, ¿no? No hagas esto y lo hacemos. No tomes alcohol en exceso y lo hacemos. No fumes y lo hacemos. No uses drogas y lo hacemos. No vivas vida promiscua y lo hacemos. No caigas en la infidelidad y lo hacemos. Dura cerviz. Todo eso lo sabe Dios. Somos frágiles y vulnerables, hermanos y hermanas, y por eso es que Dios va entrando en esa compasión. Finalmente, cuando Dios quería, como Dios, hermanos y hermanas, pues paga las consecuencias de lo que hiciste a aquel pueblo por caer en la idolatría o a nosotros por caer en pecado. Moisés habla en bendición para el pueblo. Quiere que Dios entienda, perdónalo, Señor, que son seres humanos. Y el Señor se arrepintió, dice la palabra, de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Quiere decir que Dios tiene misericordia. Y si Él la tiene, tenemos que tenerla también nosotros. La segunda lectura también nos ayuda como lectura complementaria a entender más sobre esto, pero ya es el caso personal de Pablo, no es el pueblo del tiempo de la primera lectura de Éxodo con Moisés. En este caso es el propio testimonio de San Pablo, hermanos y hermanas, que siempre es un testimonio de conversión auténtica y fiel por excelencia. Es la lectura de la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 del 12 al 17, que es extraordinaria y la debes leer. Y Pablo es sincero con Timoteo y escucha lo que le dice. Eso, que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento, pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dejándome o dándome la fe y el amor cristiano. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Gloria a Dios. Fíjate cómo es la enseñanza de la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Quiere decir, hermanos y hermanas, que hemos escuchado este capítulo 15 con mucha frecuencia en nuestras vidas. Hasta esa mujer que pierde una moneda
no por el valor monetario de la moneda, sino por el valor sentimental. Porque esta moneda que se le pierde a esa mujer, en la segunda parábola de hoy, es una moneda que llevaban como encadenada 12 monedas regaladas por aquellos que asistieron a su boda, como recordatorio de su matrimonio ante Dios. Entonces era como un collar, para que lo podamos entender, con 12 monedas. Ella pierde una. Y es significativo. No es tanto por el valor monetario, ¿verdad? El valor metálico. Es por el valor sentimental que tiene. Dice Jesucristo que busca la casa, que barre aquí, allá, enciende una lámpara por el lugar de la oscuridad para poder ver hasta que la encuentra. Hasta en el valor sentimental. Si nosotros somos personas que si se nos pierde algo, hermanos y hermanas, movemos cielo y tierra para conseguir eso que es material o eso que tiene un valor sentimental, ¿cómo no será, hermanos y hermanas, para nosotros mover cielo y tierra por un hermano que se desvía, por un hermano que se va? ¿Cómo podemos concluir hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas? Pues de la siguiente manera. Esta parábola que hemos escuchado hoy, o las 3 parábolas juntas del Evangelio del capítulo 15 de San Lucas, es clave para que tú y yo entendamos, hermanos y hermanas, el nuevo rostro de Dios. La nueva imagen que Dios tiene y que nos proyecta Jesucristo nuestro Señor. Muchos hermanos y hermanas, a veces, lamentablemente, tenemos por costumbre presentar a un Dios que quiere convertir y asegurar que la gente sepa que el camino del mal no es correcto y de que el pecado nos lleva a la muerte, pero a veces con una imagen de un Dios que castiga, un Dios que es un verdugo, un Dios que es ese juez severo o ese juez justo, tipo verdugo, hermanos y hermanas, que corta cabezas para que se entienda qué es lo bueno y la diferencia que hay con lo malo. Por lo tanto, un Dios que se irrita por todo. Muchos hermanos y hermanas, a veces en la forma en que tratamos de reprochar, de señalar nuestra indignación por el mal que alguien hace, pues lamentablemente, hermanos y hermanas, estamos utilizando el gesto equivocado, que no tiene misericordia, que no tiene compasión, que no tiene comprensión, y por lo tanto no hay ternura. Y eso hoy Cristo lo quiere señalar. Dios se irrita, hermanos y hermanas, por muchas cosas, pero la indignación de Dios lleva en primer lugar a dar la oportunidad para que haya un cambio. Por lo tanto, en la forma en que hablamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, hermanos y hermanas, cuando predicamos, cuando sermoneamos, cuando reflexionamos, cuando meditamos, tenemos que tener cuidado, no desfigures a Dios, no desfigures o deformes la imagen y el rostro del Dios de la misericordia, del Dios de la compasión. A veces este tipo de señalamiento que hacemos con los demás es como patológico, quiere decir que estamos como que enfermos emocionalmente, como que estamos trastornados de la mente, enfermos de alguna forma, hermanos y hermanas, que entonces estamos revelando ante los demás que nuestro cristianismo, hermanos y hermanas, lo menos que ha experimentado es que el perdón de Dios y la misericordia. ¿Te acuerdas en una ocasión cuando Jesucristo le dijo precisamente a Simón el fariseo, aquel que más ama es a quien más se le ha perdonado? Por lo tanto, cuando yo hablo mucho de misericordia, es que yo he experimentado la misericordia de Dios. Cuando yo pongo en práctica la compasión, la comprensión, cuando yo predico un evangelio con ternura, yo no le estoy restando el peso que tiene el evangelio de ser un evangelio que marca la diferencia en mi vida, de que me recuerda que el mal es mal, de que el pecado me lleva a la muerte. No se lo estoy restando, hermanos y hermanas. Por lo tanto, no lo enfaticemos tanto así. Aquel que más es capaz de amar es el que más ha recibido perdón. ¿Qué quiere decir esto? En el otro lado opuesto y en el otro lado de la moneda, hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Aquel que lamentablemente no habla de misericordia, el mensaje que está diciendo es que nunca has vivido la misericordia de Dios. Si no hablas de perdón y no lo practicas, es que nunca has experimentado el perdón de Dios. Si no hablas de compasión y comprensión, es porque nunca has vivido la comprensión y la compasión de Dios en tu cuerpo, en tu ser, como cristiano. Si no hay ternura en mi testimonio, quiere decir que yo no he vivido la ternura de Dios en mi vida. Eso es importante. Nos sentimos incluso nosotros excluidos, hermanos y hermanas, lamentablemente,
de aquello que Dios nos ofrece. Y eso es lo que marca la palabra de Dios hoy. Así que, hermanos y hermanas, hagamos nuestra toda la enseñanza, la moraleja que tienen estas tres parábolas para nuestra vida. Practiquemos la misericordia. Vamos a darle espacio a la compasión, a la comprensión, el gesto que sea tierno. Y verás los resultados, hermanos y hermanas, más que estar gritando, más que estar señalando, más que estar excluyendo, vas a ver cómo un mensaje de paz trae paz, cómo un mensaje de amor trae amor. Y por el contrario, un mensaje lleno de odio, de indignación hasta el extremo, y hermanos y hermanas, de furia, de incomodidad, nos puede traer, hermanos y hermanas, algo muy negativo a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos y hermanas, hoy junto al Salmo 50, que precisamente es el Salmo de la misericordia. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva predicación de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Es más, que te vaya bonito. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, vas a ser bendecido. Te veo mañana.